Un tercer gran filósofo que no se menciona ni en las antiguas ni en las modernas monografías rosacruces es o fue Genófanes. Fue un gran Rosacruz y lo más interesante es que aunque no era pitagórico, tenía ideas como los pitagóricos. Eso significa que el rosacrucismo no solamente se expresó a través de la filial de la comunidad pitagórica, sino a través de otros canales. Fue contemporáneo de Pitágoras, vivió del 570 al 470, 100 años. Esto es algo muy significativo porque en aquel tiempo la esperanza de vida era muy baja. Y sin embargo estamos hablando de gente, de grandes maestros que llegaron a centenarios. En el caso, por ejemplo, de Protágoras, que murió alrededor de los 90 años, murió ahogado cuando naufragó la embarcación que lo conducía a Sicilia. En el caso de Pitágoras, ya dijimos que se dejó morir de hambre y también tenía más de 90 años. Y ahora estamos hablando de Genófanes. Él nació en Colofón, era una provincia de Asia Menor, perdón, Asia Mayor. Y fíjense qué interesante, creía, como todos los Rosacruces, en la reencarnación. Él era partidario de la filosofía jónica. La filosofía jónica era la filosofía naturalista de aquel tiempo que buscaba reemplazar la revelación a través de las musas, o sea, una revelación divina, por la investigación de la naturaleza. Y buscaba explicar cómo era posible que el uno se manifestara como muchos. Efectivamente, en la naturaleza existe una gran cantidad de fenómenos, pero decía él, como toda la filosofía jónica, Rosacruz, que todo era por un principio, una causa, una ley, una mente natural, nada sobrenatural. Igual que los Rosacruces seguimos diciendo, no existe lo sobrenatural, solo existe lo desconocido en la naturaleza. La naturaleza es Dios, es uno y es todo. Por lo tanto, era monista porque decía que todo era uno. Aristóteles llegó a decir de él que en lo uno veía a Dios. Al mismo tiempo, decía que ese uno se manifestaba en todo. Esto otra vez nos recuerda lo que habíamos visto con respecto a Anaxágoras, con las homeomerías, que en la cosa más pequeña están todas las otras cosas en pequeñísima proporción concentradas. Todo está en uno y uno está en todo. No admitía la dualidad. Todo era uno, la mónada. ¿Ven? Corresponde de alguna manera a Pitágoras, pero él estuvo viviendo en Grecia, no en Italia. Entonces tenía las mismas enseñanzas. Combatió enérgicamente el antropocentrismo o antropomorfismo de las fuerzas de la naturaleza. Él llegó a decir lo siguiente acerca de Dios. Hay un solo Dios, el más grande entre los dioses y los hombres, ni en figura ni en pensamiento semejante a los mortales. Decía que Dios era omnisciente. Todo en él ve,
todo él piensa, todo él escucha. Y también decía que era omnipotente. Pero sin trabajo, con la sola fuerza de su mente, hace vibrar todas las cosas. Eso es Rosacruz. Dios gobierna todo por la fuerza de su espíritu. Como quieran interpretar la palabra espíritu, aquí está el panteísmo de Genófanes. Y habita siempre en el mismo lugar, sin moverse nada, ni es propio de él desplazarse de un lado para otro. ¿Cómo se puede desplazar Dios de un lado para otro si Él es todo? Si Él llena todo, si Él contiene todo. No es un ser aparte de la naturaleza que se pueda mover. Está en todo y es todo. Extraordinario. Él fue poeta y rapsoda y predicó una moral austera, combatiendo o atacando constantemente, fustigando, dice, las costumbres de la época impregnadas de sensualismo y de un atletismo exagerado. Porque los jóvenes se ejercitaban y presumían la belleza de sus cuerpos musculosos. Y decía, pero el cuerpo es solamente el templo del alma. Es importante, pero no es más importante ni que la mente ni que el alma. Y por supuesto, atacaba el sensualismo, ¿verdad? La búsqueda de placer. Mucha gente dice, y fíjense que esto es algo muy interesante, lo más importante, lo que hay que buscar por encima de todas las cosas es la felicidad. Y yo estoy de acuerdo. Y mucha gente me dice, pero ¿por qué dices que hay que buscar la felicidad? No, hay que buscar la evolución, la espiritualidad. Es que la felicidad no es el placer, no son sinónimos placer y felicidad. La felicidad consiste en el desarrollo de todo nuestro potencial físico, intelectual, emocional, psíquico, anímico, místico. Es desarrollar nuestros potenciales en todas las facetas de nuestro ser. No es la holgazanería, no es la gula, no es la lujuria. Eso es placer y está bien. Pero debe haber moderación en la satisfacción de las necesidades biológicas. Moderación. Es diferente del placer desenfrenado. La felicidad es una cosa completamente diferente al placer. Y algo más que decía es lo siguiente, que quiero desarrollar en el siguiente video. Pero lo menciono en este momento. Encontraba inmorales y absurdos a los dioses de Homero y Hesiodo. Decía él, porque de ellos solo se pueden aprender robos, adulterios y engaños. Rechazaba el antropomorfismo de los dioses, diciendo que así como los etíopes hacían a sus dioses negros y chatos, los leones y los bueyes los harían si pudieran en figura de león o de buey.